Shopdream.es te ofrece las noticias más destacadas de móstoleshoy.com. ¿Qué tal, Móstoles? Ya estamos a viernes. Hoy es día 12 de junio de 2026 y yo soy Víctor Alfaro. Bueno, estamos muy contentos en la redacción de Móstoles hoy porque ya está en la calle el nuevo número en papel, nuestro número del mes de junio, un número cuyo tema principal es la formación profesional en Móstoles, y en sus páginas vais a encontrar una amplia oferta educativa sobre la formación profesional, que ya sabéis que ha dejado de alguna manera atrás la percepción de ser una opción secundaria para convertirse en una alternativa cada vez más valorada y con grandes oportunidades laborales. Además, en este número del periódico repasamos algunos acontecimientos importantes del último mes en Móstoles, como la aprobación del acceso a la R5 desde el PAU 4. También hablamos de la adjudicación del proyecto del tren entre Móstoles y Navalcarnero y la apertura de las piscinas municipales, que con el calorcito que hace, vaya si vienen bien. Luego, por cierto, al terminar una entrevista muy especial que vamos a escuchar hoy, te contaremos la información del tiempo para este fin de semana. En el periódico, que ya puedes encontrar en todos los centros culturales de Móstoles, en el ayuntamiento, en un montonazo de pequeñas y medianas empresas que tienen nuestros números en su hall o en su entrada, y seguramente algunos de vosotros os lo habrán repartido en el metro o en el Cercanías. Bueno, pues también hablamos de José Fernando Moreno, en concreto hablé yo con él, propietario de la mercería y droguería David, que ya sabéis que ha cerrado hace muy poquito tiempo, y hemos hecho una entrevista muy especial que vais a poder leer. Y también la opinión de los distintos representantes políticos de Móstoles, que ya sabéis que en nuestro periódico todos comparten libremente sus mensajes con los vecinos. Y lo más importante, Paco Sedano, referente internacional del fútbol sala, es nuestro mostoleño ilustre del mes, y mi compañero Aitor Briz le ha hecho una entrevista en profundidad maravillosa que vamos a escuchar después de este consejito. Potencia tu marca con estilo. En regalosmolones.es, tu tienda de regalos corporativos y artículos publicitarios, personalizamos todo lo que imagines. Calidad, rapidez y precios top. Regalosmolones.es. Haz que te recuerden. La entrevista de móstoleshoy.com. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con una leyenda del fútbol sala español, que encima es de Móstoles, portero de la selección española, capitán del FC Barcelona, campeón de Europa, campeón del mundo. Paco Sedano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con lo más reciente, y es que en Móstoles han puesto un pabellón con tu nombre. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tendrías tu nombre en la fachada de un pabellón? Pues imaginar, una pasada, lo primero una sorpresa, porque llevo ya 8 años retirado y pues que se sigan acordando de uno después de 8 años. Por lo primero fue una sorpresa, y luego pues me costó creerlo, porque al final creo que es una de las mejores noticias que he recibido en la vida, porque oye, yo como mostoleño de pro que soy, y que te pongan tu nombre a un pabellón en la ciudad de Móstoles, donde has crecido, donde has nacido, donde te has desarrollado como persona y como deportista, pues pocas cosas más grandes hay que esa para una persona y obviamente para un deportista. O sea que la verdad es que cuando me lo dijeron me impactó un poco, la verdad. Y bueno, a colación de esto, en la presentación, en la inauguración, mejor dicho, del pabellón con tu nombre, pues se juntaron pues varias leyendas, ¿no?, del deporte. ¿Cómo fue aquella presentación con tanta leyenda junta para honrarte a ti? Porque al final era tu día. Pues la verdad es que muy bonita, porque al final, claro, era un acto muy bonito y había que organizar algo a la altura. Y mira, conseguimos juntar pues un montón de jugadores, de leyendas, tanto de la selección española, que había pues jugadores y jugadoras también, campeonas de Europa, campeones del mundo, y un montón de compañeros que hicieron grande al Móstoles desde los inicios, de cuando el Móstoles está en segunda división hasta cuando tuvo su época más importante, ¿no?, en primera división. Y pues había pues un montón de compañeros, había casi 40 jugadores, y la verdad es que fue una pasada, ¿no? Fue muy bonito. Incluso fue algún jugador que estaba lesionado y que no iba a poder jugar para estar presente en el evento. Hubo muchos reencuentros bonitos, y luego pues también se vio un bonito espectáculo de fútbol sala. Y siguiendo con el tema del pabellón, ¿qué significa para ti que cientos de niños entrenen o jueguen cada semana en el pabellón Paco Sedano? Pues la verdad es que todavía, hace un poquito, todavía me ha costado asimilarlo. De hecho, el otro día, porque yo juego en la Liga de Móstoles, jugué ahí y era un poco entre gracioso y raro, ¿no?, jugar ahí en el pabellón con el nombre. Pero bueno, yo creo que
es una pasada, ¿no? Porque al final es un orgullo increíble que un montón de niños y niñas puedan jugar en el pabellón que lleva mi nombre, pues te puedes imaginar, ¿no? Es una pasada, al final eso queda para toda la vida, lo dije en la presentación y lo digo, ¿no? Al final tú puedes ganar todos los títulos que puedas ganar. Yo he tenido la suerte de ganar todos los títulos que existen a nivel colectivo y también a nivel individual, pero esto supera mucho con creces, ¿no? Todos los títulos, al final los títulos están ahí, pero que son muy bonitos obviamente, pero al final pues actos como este quedan para toda la vida, ¿no? Y aquí pues pasaremos a la historia dentro de muchos años, espero, y seguirá el nombre ahí en el pabellón. Si te puedes imaginar, ¿no? Al final es algo, pues para mí, para toda mi familia, mis amigos, es una pasada, es un orgullo enorme y más pues en la ciudad de Móstoles. Sí, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Tú te sientes de Móstoles, eres de Móstoles y has jugado en el Móstoles. ¿Qué recuerdos guardas de tus inicios en el club? Pues recuerdo, tengo muy buenos inicios. Al final yo empecé en la Liga de Móstoles jugando con mis amiguetes de categoría cadete, juvenil y senior, y algún compañero con los que jugué pues luego coincidió conmigo en el equipo, ¿no? Como por ejemplo Isi, obviamente mi hermano, ¿no? Quiquillo. Y los recuerdos que tengo es de cuando tú empiezas a estar cerca de la élite, pues o sea, son momentos muy importantes, porque luego ya cuando llevas años te acostumbras, pero al principio es como que estás empezando a llegar, tienes esa ilusión y esa responsabilidad. Y me acuerdo en Móstoles que había un proyecto muy bonito que lideraba Tino La Cruz, que además, porque yo estoy a punto de irme a otro equipo, vino a mi casa a ficharme, por así decirlo, porque no existían teléfonos móviles, y me acuerdo que fue con mi hermano, me llamó al telefonillo, me dijo: Paco, baja que tengo que hablar contigo. Y ahí fue cuando dije: joder, ¿cómo no voy a fichar por Móstoles y a venir el entrenador a picarme al telefonillo? Y los inicios era eso, era una familia más que un equipo, ¿no? Yo creo que Tino, en ese sentido, y todo su equipo que tenía, pues obviamente creó una familia, y cuando tienes una familia en un vestuario, pues normalmente salen bien las cosas, ¿no? Y me acuerdo de llegar en segunda división, que ellos ya habían justo el año anterior habían perdido un playoff con un gol de oro que existía en aquel entonces. Se volvió a reestructurar el proyecto y mira, tuvimos un año espectacular en segunda división, que ganamos prácticamente todos los partidos, en el playoff igual, y conseguimos subir. Y luego ya se creó una conexión con la afición, que tú ibas al Soto de Móstoles, había siempre 1000 y pico personas, el pabellón siempre estaba lleno, y además eran partidos divertidos, porque cuando jugamos siempre pasaban cosas. O sea, que se creó esa familia entre la afición y el club, y bueno, fueron años muy, muy bonitos. Y bueno, has sacado antes el tema de que estabas ahí viendo que ibas a llegar a la élite. ¿En qué momento de tu carrera sentiste que estabas preparado para competir a ese máximo nivel en fútbol sala? Pues es una buena pregunta, porque ¿sabes? El salto de categorías más pequeñas o de base a la élite llega de repente, y es verdad que tú vas subiendo categorías, te van llamando de equipos y vas obviamente subiendo el nivel según vas creciendo, pero nunca sabes si vas a llegar o no. Y me acuerdo que yo jugué al fútbol hasta categoría juvenil, compaginaba fútbol y fútbol sala, y yo llegó un año que estaba en primera división en Madrid, que era categoría nacional, en fútbol sala y en fútbol, y jugaba a los dos deportes, y no tenía claro, y ya me llamaron de la selección de Madrid para jugar un torneo en Portugal, que había que estar prácticamente una semana fuera, y ahí fue cuando ya decidí dejar el fútbol y apostar por el fútbol sala. Luego ya fiché por Coslada en segunda división, en segunda B, que subimos a segunda división. Y ahí, pues ya es cuando un poco veías que tenías ciertas opciones de llegar al máximo nivel, que era primera división, pero claro, tampoco sabes si vas a llegar o no. Y ya esos fueron mis inicios. Yo me tenía que ir a Coslada, que fueron 2 años en transporte público, que eran casi 2 horas de ida y 2 de vuelta, y lo intentaba compaginar con el instituto. Y es verdad que se hacía duro porque estabas todo el día prácticamente fuera, pero obviamente tenía esa motivación, esa ilusión, y también, ahí también fue 2 años muy bonitos en Coslada, y conseguimos ascender a segunda división y casi a primera, porque nos clasificamos para jugar el playoff de ascenso, pero bueno, el presidente Ángel Castellejo en su momento decidió no pagar a la competición y no pudimos ascender, pero fueron años también de muchísimo aprendizaje, y con Juan Pines a la cabeza como entrenador, y la verdad es que fue un bonito viaje, ¿no? Hasta llegar a primera división. Tuve suerte, la verdad. Y bueno, una vez llegaste, ¿qué fue lo más difícil de mantener durante tantos años en la élite? O sea, tu nivel físico, la mentalidad, la motivación. Yo creo que la mentalidad. Al final, obviamente, yo ya con 18, 19 años estaba en primera división, y físicamente, pues te puedes imaginar, todavía estás en esa fase de desarrollo, pero
bueno, ya eres un hombre más o menos formado, pero sobre todo a nivel mental, ¿no? Porque tú pasar de jugar en categorías en las que tú estás a gusto porque tienes un nivel alto comparado con esa categoría a llegar al más alto nivel y obviamente cambia mucho, ¿no? Ya no eres, obviamente, no tienes ese nivel, tienes que volver a cogerlo y cuesta mucho adaptarse porque, sobre todo en un equipo recién ascendido, ¿no? Al final, claro, tienes que subir el nivel sí o sí y los que te tiran a puerta son bastante buenos que los que te tiran en segunda, bastante mejores que los que te tiran en segunda división y al final, pues lógicamente cuando eres portero tan joven y juegas en primera división, pues tienes que mejorar muchísimo y bueno, pues al final lo bueno que siempre he tenido la confianza de Tino, siempre he tenido la suerte de jugar muchos partidos y quieras que no, la experiencia es lo que más se nota, ¿no? Sobre todo el primer año, los segundos 2-3 años, ganar mucha experiencia, al final a base de eso que decimos, ¿no? Al final en un portero los errores son importantes, pero son los que te hacen aprender, porque lógicamente cuando te meten un gol de una manera, pues ya sabes que la siguiente vez tienes que mejorar esa parte y así, al final esa base de ensayar, de fallar y de aprender, pero sobre todo a nivel de experiencia, ¿no? Físicamente obviamente es importantísimo y yo durante mi carrera, aparte que me licencié en Ciencia del Deporte, pues le di mucho valor a la parte física, entrenar aparte de lo que hacías, pero sobre todo a nivel mental. Yo creo que la clave es a nivel mental la gestión de la presión, la gestión de lo que es la responsabilidad de ser portero en una categoría como esa. Y bueno, has tenido una carrera muy dilatada, has ganado muchísimo. Te quería preguntar, ¿cuál es para ti el momento más especial de tu carrera? Pues es una buena pregunta. Te diría que tres, pero me dejaría de lado, fíjate, incluso el día que fuimos campeones del mundo y el día que ganamos la primera Copa Europa con el Barça, que posiblemente a nivel deportivo sean, bueno, por decir dos, porque obviamente cuando ganas europeos y demás son súper importantes, pero te diría esos dos, obviamente, pero hay tres momentos que yo me quedo con esos tres momentos, que son el día que me retiré en el Barça, que dije que me retiraba, que fue mi despedida del Palau, era en una final contra Inter, que nos marcan quedando 10 segundos para acabar el partido y era el cuarto partido y si ganaba Inter ya perdíamos la liga y quedando 10 segundos, cada vez al banquillo, sabemos portero, el jugador estaba súper hundido porque dijo, no me puedo ir así. En esos 10 segundos conseguimos marcar gol y al final ganamos por penaltis y te puedes imaginar, ¿no? Pues la despedida del Palau fue soñada. Luego me quedo con otro momento que fue cuando me retiraron la camiseta en el Palau, que también fue un homenaje espectacular y te puedes imaginar lo que es que te retiren la camiseta pues en el mejor club del mundo, de los mejores clubes del mundo, que no quiero ir sensibilidades, pero bueno, en un club como el Barça, el único jugador que tiene la camiseta retirada de fútbol sala, que ahora se va a añadir Sergio Lozano, me va a hacer compañía, pero es una pasada, ¿no? Formar parte de la historia del Barça para toda la vida, es increíble. Y el tercero me quedo con el otro día, con el homenaje de que pusieron mi nombre al pabellón. Yo creo que al final, lo he dicho antes y que se lo dije al alcalde, que se acuerden, alcalde, concejal, que se acuerden de mí después de 8 años, pues tiene muchísimo valor, porque cuando estás en la élite, estás en la cresta de la ola, es fácil, entre comillas, acordarse de uno, pero cuando llevas 8 años ya alejado de las pistas de la élite, pues oye, tiene muchísimo más valor. Y para mí esos 3 momentos son los que yo voy a recordar para toda mi vida o los más importantes para mí. Bueno, aparte de representar al FC Barcelona, con el que has ganado todo, has ganado el Mundial, como bien hemos dicho, con España. ¿Qué supone para ti representar a la selección en torneos internacionales y ganar europeos, ganar mundiales con la selección? Pues es lo más alto a lo que un jugador puede llegar. Yo me acuerdo cuando me llamaron con la selección, que aparte estaba en Móstoles, precisamente. Yo fui campeón del mundo jugando en Móstoles, que todavía tiene más... que es más bonito para mí. Pues yo me acuerdo cuando ganamos el Mundial, lo que dices, ya no puedo llegar más alto. O sea, tengo la suerte de haber alcanzado el techo lo más alto que puede conseguir un deportista. O sea, cuando te pones la camiseta de la selección es una responsabilidad enorme, en el sentido de que estás representando a un país, y esto suena muy así, pero es verdad, ¿no? Tú al final no te representas a ti mismo o a un club, representas a un país entero, y si tú fallas realmente, ¿no? Esa responsabilidad es mucho más grande, porque quien pierde es la selección, es el país. Y me acuerdo de eso, ¿no? Cuando te pones a jugar con la selección, te pones la camiseta, lo que estás pensando es eso, es la enorme responsabilidad que tienes, porque al final estás representando a muchísimos millones de personas. Esa es la realidad. Cuando juegas un torneo oficial, que está todo el mundo pendiente, que al final pues
cuando ganas la selección es un éxito de todos, ¿no? Y todos los aficionados pues están ahí detrás tuya. O sea que en ese sentido es, sobre todo cuando eres portero, que sabes que si fallas el fallo es muy grande, las sensaciones que tienes, obviamente un orgullo que son ni decirlo, es lo máximo a lo que puede llegar un jugador si la selección española, y eso, por eso es que es un orgullo increíble, pero es una responsabilidad muy grande, pero muy bonita también, porque cuando ganas algo con la selección sientes el cariño de miles de personas que no conoces y que han disfrutado pues porque su país o su selección ha ganado un mundial, un europeo. Y bueno, aparte lo que hemos dicho, ¿no? Que también has estado capitaneando al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y estando muchísimos años ahí en el Barça, ¿qué te enseñó esa etapa? ¿Y qué es lo que más recuerdas o lo que más te gustó de aquella etapa en el Barça? Pues tengo recuerdos muy bonitos, porque fue una etapa de mi vida muy bonita. Me fui ahí, casi siendo un chaval, con 27 años. Es verdad que ya había ganado un mundial europeo, pero a nivel de clubs todavía no había dado ese salto importante, y justo el Barça hizo un proyecto, porque yo cuando fiché por el Barça al final la sección estaba empezando a ser profesional, y de hecho el año que firmo estuve a punto de descender. Había hecho un proyecto para ser un club grande como debía ser el Barça, y bueno, pues también una responsabilidad grande, porque claro, fichamos 6 jugadores en ese primer año y con el objetivo de ganar títulos. Bueno, costó, verdad que los primeros años costó, porque había Inter y Pozo, pues estaban en la mejor época de su historia posiblemente, y costó mucho desbancarles, obviamente, pero tengo ese recuerdo, ¿no? de haber hecho grande la sección, de crecimiento que ha tenido, porque ahora todo el mundo llega al Barça y sabe que llega el mejor equipo del mundo, pero cuando estábamos nosotros pues había que desbancar a equipazos como Inter y Pozo, y costó mucho, y fue muy bonito, ¿no? Me acuerdo el primer título que ganamos, a Copa de España en Segovia. Pues claro, cuando ganas títulos con el Barça las primeras veces, pues te puedes imaginar, ¿no? Toda la incidencia que tiene pues en España, pero también sobre todo allí en Barcelona, en Cataluña, y algo, la presión que había, ¿no? Porque se había apostado mucho por la sección y había que ganar sí o sí. Y bueno, ya cuando empezamos a ganar títulos, pues todo empezó a funcionar bastante bien. Y recuerdo la primera Copa Europa, ¿no? Al final el club está hecho para ganar Copa de Europa. El fútbol sala era la única sección que no tenía todavía Copa de Europa. Habíamos ganado alguna liga, pero me acuerdo de esa primera Copa Europa que jugamos, que nos clasificamos una vez que ganamos la liga, que además tuvimos la suerte de organizarla en casa, en Lleida, con un pabellón que había un ambiente de los más bonitos que he vivido. Pues te puedes imaginar, ¿no? La presión que había, pero lo bonito que fue cuando ganamos la primera Copa Europa con el Barça, lo importante que fue para el club, y obviamente eso, ¿no? Que yo como jugador al final no había ganado nada, ni había jugado partidos importantes, finales a nivel de clubs, y ahí es cuando me hice un poco pues jugador, ¿no? A base de jugar partidos importantes. Eso es lo más bonito que recuerdo. Y estando ahí en la élite, con el Barça, con la selección, ¿seguías pendiente del fútbol sala en Móstoles? Sí, de hecho tenía una escuela en Móstoles. Hicimos un acuerdo precisamente con el Barça, que lo presentamos aquí en Móstoles, y sí que seguía ligado, sí que sería de alguna manera a través de la base. Luego, bueno, al final eso ya pasó. Bueno, no me podía dedicar, obviamente, pero sí que tenía esa escuela, y luego pues siempre que podía hacía campus de porteros de mi escuela, de la escuela Paco Serrano. Siempre que hemos podido hemos hecho un montón de campus en Móstoles, y la verdad es que siempre he estado ligado. Y a ver, cuando llevas toda la vida viviendo en Móstoles, pues siempre tienes amigos que juegan en las ligas locales, y además lo que les dije, y el día que me retire me apunto el primero a la liga de Móstoles. Y sí, la verdad es que sí. Y ahora también inicié un proyecto de montar una escuela que tengo en Barcelona también de deporte adaptado, deporte inclusivo para personas con discapacidad de todo tipo, intelectual, física y demás, y eso lo tengo ahí en mente, que algún día lo intentaré retomar, pero sí, siempre he estado un poco ligado al deporte de Móstoles. Y bueno, has tenido recientemente el homenaje aquí con el pabellón Paco Sedano, pero así un poco a nivel global, ¿crees que Móstoles ha sabido valorar a lo largo del tiempo a sus deportistas? Yo creo que sí, sobre todo en la última etapa. Yo lo que he vivido, al final, es que Móstoles tiene muchísimos deportistas, ¿eh? Te pones que no me quiero dejar a nadie, pero Pájaro en atletismo, fútbol sala ni te cuento, Rafa Martín gimnasia,
todos los que están en judo y bueno, olímpicos, hay un montón de campeones del mundo y demás. Es difícil, ¿no? Pero yo creo que sobre todo en los últimos años le están dando mucho valor al deporte. Yo creo que ha habido una etapa, y no quiero hablar de otros gobiernos porque al final no me quiero meter en esos temas, pero es verdad que ha habido una etapa, y yo lo he vivido, porque cuando he querido organizar algún evento en Móstoles, ahora son todo facilidades y ahora se está invirtiendo mucho en deporte. Bueno, yo como licenciado en deporte, ¿qué te voy a decir de la importancia del deporte en la sociedad? Yo creo que ahora es cuando más se está invirtiendo en deporte, pero ha habido épocas que no era tan sencillo, que hasta montar, o ahora que estoy en la federación, algunas que hemos antiguamente intentado montar un campeonato de España en Móstoles, las puertas siempre estaban prácticamente cerradas y ahora siempre están abiertas, y eso es de agradecer y de valorar, porque insisto, ahora el deporte creo que es cuando mejor está cuidado en Móstoles. Y obviamente todo es mejorable, porque yo trabajo en gestión aquí en la federación y sé que es muy complicado gestionar todo el deporte en Móstoles, que además es una cosa que me encantaría siempre, pues, poder ayudar y poder también algún día, nunca se sabe, pero sí que me gustaría mucho. Al final, cuando vives algo y tienes cierta experiencia, pues te gusta también ayudar, ¿no? Y yo creo que insisto, Móstoles, obviamente siempre se pueden mejorar cosas, pero ahora más que nunca se está apostando por el deporte. Y obviamente, que ya me estoy enredando con la pregunta que hacía, yo creo que sí que se ha valorado a los deportistas, ¿no? Por ejemplo, Eva Manguán tiene también un pabellón con su nombre, o Rafa Martínez, o Diana, que también tiene carreras, Diana Martín, o sea que hay un montón de deportistas en Móstoles y es difícil también dar cabida o dar a todos. Ya en fútbol sala ni te cuento, ¿no? Quiquillo Wiwi, Borja Blanco ha sido campeón de Europa, Raúl Campos 100 veces internacional, bueno, es que no me quiero dejar a nadie. Ahora Tony Escribano, que está en primera división, que no me quiero dejar a nadie porque hay muchos deportistas en Móstoles, pero yo creo que sí, yo creo que todos tienen su valor y creo que se les puede seguir dando valor. Como, mira, yo el ejemplo, pues el otro día puse el nombre a un pabellón. Yo creo que en ese sentido Móstoles ahora más que nunca cuida mucho el deporte y a los deportistas mostoleños. Y bueno, ya hablando esto de que ahora sí, antes no, te quiero preguntar de cómo ha cambiado Móstoles desde aquel chico que empezaba en el equipo de la ciudad hasta cómo ves el municipio ahora, en todos estos años. Ha crecido una barbaridad, no solo a nivel de habitantes, a nivel de instalaciones. Ya sabemos que todo el mundo al final claro, cada vez hay más clubs, cada vez hay más deportistas y cada vez hay más utilización de instalaciones, ¿no? Yo creo que ahora obviamente el ayuntamiento está haciendo todo lo posible para que otra vez el Soto vuelva a estar disponible, y creo que hace poco también anunciaron que se va a hacer otro pabellón. Y al final Móstoles obviamente es una ciudad con más de 200.000 habitantes y necesita tener unas instalaciones acordes, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues el ayuntamiento está manos a la obra, pero está claro que antes había menos instalaciones, ahora hay más. También es verdad que antes había menos actividad deportiva, ahora hay mucho más. Pero yo me acuerdo cuando empecé, pues el Soto, bueno, era lo que había. Teníamos el Soto y poco más, Villa Fontana y poco más, ¿no? Ahora pues hay más pabellones, por suerte, pero sí que ha crecido, obviamente la ciudad ha crecido y la instalación deportiva pues cada vez hay más, y eso es de agradecer y de valorar. Y bueno, ¿qué consejo, tú como leyenda de bajo palos que eres, qué consejo le darías a un joven portero que sueña con llegar a la élite? Pues es una buena pregunta. Yo creo que a veces esta pregunta sí que obviamente te la hacen muchas veces. Es la más típica. Sí, no, pero yo también la he hecho, o sea, cuando era pequeño, ¿no? Y al final, yo creo que el mayor consejo, yo diría dos, porque uno es que disfruten, porque al final cuando estás haciendo deporte a veces, sobre todo los porteros, nos autopresionamos con los errores, con hacerlo perfecto todo, con que salga todo bien, y no disfrutamos el camino, no disfrutamos los partidos, ¿no? Solo cuando ganamos, y eso, lo primero, que disfruten, porque cuando más se aprende y cuando más se mejora, disfrutando. Y luego, en el caso específico del portero, también, lo que yo un poco, y porque es lo que he vivido, ¿no? A mí me ha pasado también el tema de la gestión del error. Al final el error forma parte del aprendizaje, sobre todo en un portero de fútbol y de fútbol sala, y hay que vivir con ello, ¿no? No hay que frustrarse con el error, ni hundirse, ni
ni venirse abajo, ni mucho menos machacarse, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Es que forma parte del ser portero, pero a todos los niveles. Cuando estás empezando con 4, 5, 10 años y en la élite. Sabemos porteros que son los mejores del mundo que fallan. Entonces, que la gente, que los porteros, las porteras, se tomen los fallos como una parte más del aprendizaje. Que lo utilicen, eso sí, que sean autocríticos y que utilicen los fallos, que al final es algo normal, que le den normalidad y que los utilicen para mejorar. Si tú analizas los fallos, en vez de pensar en que has fallado, piensas en cómo has fallado, eso te va a dar un aprendizaje brutal, ¿no? Y yo creo que un poco el mayor consejo sería ese, ¿no? Que normalicen que el fallo es una herramienta más o un proceso más del aprendizaje de un portero. Y ya para terminar, ¿qué le diría el Paco Sedano actual al niño que empezaba a jugar en el equipo, en el FS Móstoles? Qué pregunta más buena. Pues le diría que esté orgulloso de lo que ha conseguido, que pues cuando empecé en la Liga de Móstoles con mis amigos, en el Electrónica Aljo y en el Estoril 2, pues nunca hubiese pensado que iba a llegar a este nivel y bueno, que eso, sobre todo que esté orgulloso, que ha aprovechado todo lo que ha podido al máximo y que bueno, para que el otro Paco esté orgulloso del más pequeño también. Pues muchísimas gracias, Paco. Nada, a vosotros. ¿Buscas una agencia de marketing digital que entienda tu negocio y te ayude a destacar online? En SoftDream acompañamos a autónomos y empresas para que aumenten su visibilidad, atraigan clientes y generen ventas reales. Te mereces una web con un diseño espectacular y lo más importante, que te encuentren rápidamente en Google. Llama ahora al teléfono 91 745 26 26 o entra en softdream.es. Hoy en Móstoles brilla el sol, como no podía ser de otra manera. Mínimas de 18 grados, máximas de 33 por la tarde. Mañana sábado una temperatura muy similar, prácticamente igual que hoy. Y atención, porque el domingo, aunque va a seguir haciendo calor y baja la temperatura un gradito, no se descartan lluvias por la tarde-noche. A partir de las 7 de la tarde se van a empezar a nublar los cielos y hay una previsión de lluvia de un 45% para las 10 de la noche, 11 de la noche del domingo. Pero vamos, que va a ser algo puntual porque el lunes volvemos a tener solecito y calor. Muchísimas gracias a nuestro compañero Chema de Máster FM por darnos difusión a través de su maravillosa radio. Hasta aquí el podcast de Móstoles hoy. Que tengáis una semana fabulosa. El viernes que viene te volvemos a contar toda la actualidad de Móstoles en este podcast que es el tuyo. Un abrazo de Víctor Alfaro. Adiós, adiós.